Avui l'objectiu és escoltar i reflexionar al voltant de les aportacions de la Rocío Nogales i del Jean-Louis Laville. Per tant, dedicarem nosaltres poc temps, 2 minuts i un únic titular. Tenim motius per estar molt i molt contentes. Companyes i companys de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social, de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social, de la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya i de la Federació de Mutualitats de Catalunya, les entitats que a dia d'avui formem l'ESCAT. Per descomptat, diputades, diputats, regidores i la Direcció General d'Economia Social, Comissionat d'Economia Social de l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies per estar una vegada més i gràcies per deixar-nos disposar d'aquesta sala per fer l'acte d'avui. I parlem de gràcies, és un moment on hem de tenir un sentit record a les representants socials i polítiques que avui no ens poden acompanyar perquè estan sent jutjades o han hagut de marxar de casa seva per voler donar veu a la ciutadania de Catalunya. Informar-vos que l'acte d'avui l'enregistrarem, estarà gravat i el penjarem a la web i estarà a disposició de totes i ens servirà per tenir un primer document gràfic que sigui una eina de consulta i de reflexió sobre aquest procés que encetem en el dia d'avui. I començava dient que tenim molts motius per estar contentes, perquè des que el mes de juliol de 2017 presentàvem públicament l'ESCAT al Palau Robert, seguim trobant i treballant objectius comuns amb les moltes coses que ens uneixen i parlant amb serenor de les nostres diferències, que això també és bo, dibuixant així de manera col·lectiva l'estratègia de l'economia social de Catalunya. Un ESCAT que pretén així visualitzar les organitzacions que posem a les persones, i no pas al capital, al centre de l'activitat, projectar els valors propis de la nostra economia i generar un discurs de transformació adreçat a la societat catalana, defensar i fer incidir aquests valors a la política catalana per aconseguir un model de societat més just i plural i, finalment, promoure la cohesió, interrelació i diàleg entre les diferents formes, cultures i organitzacions de l'economia social a Catalunya. I tenim motius per estar contentes perquè avui encetem un procés, una nova etapa que creiem que és estratègica. Avui iniciem el debat per establir, entre totes, col·lectivament, les bases d'una llei que entenem que és imprescindible en una societat moderna i humana. Comencem el debat sobre la Llei d'Economia Social i Solidària de Catalunya. Continuant amb el que explica el Guillem, l'acte d'avui sí que és el primer de tot un procés d'elaboració de les bases de la Llei d'Economia Social que estem treballant des d'ESCAT i que a la cloenda en Joan Segarra i el Jordi Busquet us explicaran amb una mica més de detall. Sí que el que volem destacar és que si ESCAT es decideix a iniciar aquest procés és perquè el que volem és ser propositius. Des de tot el sector, ja en el procés d'elaboració de les bases del que volem, el sector vol que sigui aquesta llei d'economia social i solidària, tenint en compte que és una de les accions fer aquesta llei contemplades dintre del pla de govern. I, per tant, nosaltres, com a sector, el que creiem és que hem de tindre aquesta veu i ser propositius i debatre en un procés participatiu com volem que siga. L'acte d'avui ho hem estructurat, l'acte d'avui que és l'inici, l'hem estructurat de la manera següent. En primer lloc, hem convidat a la directora de la Red Internacional, a veure si ho dic bé, la Red Internacional de Investigación de Empresa Social, la Rocío Nogales, i ella li demanarem que ens expliqui quin és l'estat de la situació de l'economia social i els reptes de futur a Europa. A continuació, el catedràtic d'Economia Solidària ara aquí això és pitjor perquè no sé francès, del Conservatoire National des Arts et Métiers i coordinador de l'Institut Europeu Carl Polanyi d'Economia Política, Jean-Louis Laville, ens concretarà una mica quina va ser l'experiència francesa en el procés d'elaboració i de redacció de la seva llei d'economia social. I a continuació comptarem amb el Jordi Estivill, que ens moderarà un debat i intentarem aprofundir una mica en quins són aquests reptes normatius de l'economia social. El que hem volgut també, i ara buscaré les paperetes, a l'entrada us hauran donat unes paperetes, una de color salmó i una blanca,
el que ens agradaria que la gent que avui ens acompanyeu aquí poguereu escriure quin creieu que són els reptes que s'hauria de plantejar aquesta futura llei. Quan sortiu, si hi ha coses que us inspiren, a la sortida li doneu a l'equip d'organització. Esperem una mica que gaudiu tothom del debat i que segurament ens aportarà una mica de llum i una mica d'inspiració a aquest inici d'aquest procés. Passo la paraula també al Josep Vidal, director general d'Economia Social, més coses, tercer sector i cooperatives. Exacte. Doncs endavant. Parlo jo? Sí, parles. Molt bé. Sí, se sent. Molt bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per convidar-me. Felicitar en primer lloc a l'ESCAT per l'inici de l'espai de reflexió, del temps de reflexió i de participació, de discussió sobre l'economia social i solidària a Catalunya en el marc de la construcció en el futur d'una llei. En tot cas, faig una mica d'història, diguéssim, perquè jo crec que s'ha de reconèixer també d'on venim. No m'aniré gaire enrere, diguéssim. No, 2 minuts han dit i no m'estendré. Però en tot cas nosaltres en aquest govern, en el pla de govern, ens hem plantejat, ho sabeu, establir les bases d'una llei d'economia social i solidària, però no ens ho plantegem, no s'ho planteja aquest govern senzillament perquè li ha sortit com a iniciativa política interna, sinó perquè ja hi ha una gent, bastanta gent que ha estat treballant sobre aquesta proposta i específicament també donem resposta, que segurament ho fem tard com a govern de Catalunya, a una resolució del Parlament del setembre del 2013, una resolució, em sembla que era la 232 o la 323, no recordo ara, enmarcada en el dret a decidir, tampoc és casual, en què es reclama l'elaboració d'un projecte de llei d'economia social i solidària. I per tant, és obvi que nosaltres estem contents perquè encaixen els moments, creiem que és importantíssim que tinguem aquesta llei d'economia social i solidària, però també pensem que una llei d'economia social i solidària pel simple fet de com plantegem l'economia social i solidària a Catalunya no es pot fer sense una participació molt alta i una gran decisió, capacitat de decidir i capacitat de participar activament per part del sector. No és una llei senzilla, no és una llei que senzillament els governs l'elaborin i la llancin, sinó que requerirà, creiem, d'una participació important per part de tot el sector de l'economia social i solidària de Catalunya i també, òbviament, d'un diàleg amb el govern en què puguem discutir cap on volem anar, quins efectes ha de tenir i sobretot, jo crec que el repte és plantejar una llei d'un impacte a futur important en la promoció i en el canvi de model econòmic d'aquest país. I per tant, el marge o l'amplitud d'aquesta llei haurà de ser prou gran i per tant amb moltes dificultats. Compteu amb nosaltres, nosaltres també treballarem òbviament, com ens toca com a govern, per tenir els marges i les línies polítiques que pensem que hem de tenir, però en tot cas ens remetem i us animem que ho construïm plegats i que arribem a fer una llei d'economia social i solidària que es mereix Catalunya. Moltes gràcies. Álvaro Porro, tanques la Molt bé. presentació. Gràcies, Guillem. Igual, gràcies i felicitats a l'ESCAT. Content d'acollir-vos en un espai municipal aquí a Barcelona Activa i veure la sala que se va omplint a poc a poc. Jo crec que el tema d'avui no és petit, ja ho he dit en les anteriors intervencions, és un tema molt potent i força engrescador. Tinc la impressió que arriba en bon moment, tant a nivell social com a societat, com a país, com a àmbit i diria també des de la perspectiva de les administracions públiques. Crec que és un bon moment per l'alineament que hi ha amb l'economia social solidària. Voldria també agrair a la gent que porta temps, sobretot des del moviment,
demanant i proposant i suggerint perquè hi hagi una nova llei d'economia social i solidària. Volia també agrair en particular al director general, al Josep, i jo diria al govern i al conseller, que tingui la motivació i les ganes d'entomar aquest repte, perquè no és un repte petit i no tothom tindria l'audàcia i la valentia de fer-ho. Jo crec que hi ha dos dimensions, una de repte, com deia. Crec que elaborar una llei, com seria en aquest cas, crec que implica moltes coses que no són fàcils, crec que implica posicionar-se, crec que implica posicionar-se davant del procés legislatiu, davant de partits, davant d'entitats, davant d'empreses, vull dir que és un posicionament que no sempre és fàcil, implica consensuar, implica transaccionar per arribar a una llei que ens pugui servir, implica sortir a convèncer i a definir paràmetres i perímetres del que som o del que volem ser. Implica, jo crec, també un altre que és un repte important, que és sortir també de zones de confort a l'hora de com mirem què és l'economia social i solidària i com mirem les nostres pràctiques. Implica obrir-nos, escoltar i implica també, finalment, decidir. Però a la vegada que és un repte, jo també crec que és una oportunitat, quasi per les mateixes raons, perquè ens obliga també a sortir a fer pedagogia, s'obliga a visibilitzar, a sensibilitzar, s'obliga a canviar d'opinió si volem fer aquest camí i arribar a un port col·lectivament. Per tant, això implica també pensar en com ens obrim, com explorem, com ho comparem amb altres coses que hem vist, amb altres lleis. I jo crec que implica, finalment, si tot això ho fem bé, implica enfortir-nos. Per tant, ho tendeixo a veure com un repte, però sobretot com una oportunitat. En realitat, jo crec que tots els que estem aquí, cadascú des de la seva vessant, està fent ja moltes de les coses que li demanem a l'economia social i solidària, i parlant des de l'administració pública, tant l'Ajuntament com Costa la Generalitat, com altres municipis, estan fent ja moltes de les coses que li volem demanar a la llei. Jo, si em posés molt en el barret Ajuntament, coses que penso, que li demano, que tinc una mica el somni, seria com orientar, per exemple, la contractació pública, com ens pot ajudar a orientar la contractació pública cap a l'economia social i solidària, com ajudar-nos a definir perímetres sense que només estigui la forma jurídica com l'element definitori, com també tractar-ho no tant com un sector, sinó com una forma de fer empresa i de fer economia, com podem tenir dades, registres, indicadors, balanços, sèries que siguin homogenis, que siguin comparables, que siguin de tots, com obrir-nos a les noves formes d'economia social i solidària també del segle XXI, inspirats en la tradició i en les formes jurídiques que porten molts anys de funcionament, però també en totes aquestes noves formes que estem coneixent. Com facilitar la intercooperació, la creació d'un mercat social, una fiscalitat que no es pugui potenciar, un reconeixement en el marc de les polítiques econòmiques i en els espais de concertació i com no pot ser d'una altra manera d'un ajuntament, com enfortir també el rol de l'administració local i moltes altres coses. Però jo crec que també la clau d'un fracàs podria ser que li demanessin masses coses i la clau perquè algú fracassi és demanar-li tot. Per tant, demanem, i torno a la idea del consens i de ser realistes i de pragmàtics, algú que ens pugui servir per donar un pas endavant. Crec que és el moment, com deia al principi, que sigui una palanca, que sigui un trampolí, que és el que pot fer una llei en molts casos. I jo crec que si Catalunya històricament ha sigut un espai de referència per l'economia solidària i podem inclús pensar en les lleis tant catalanes com republicanes dels anys 30, jo crec que té tot el sentit que tingui una llei que pugui ser referent també ara, i en aquest sentit a Barcelona ho trobareu remant com tots vosaltres en aquesta direcció. Gràcies. Molt bé. Bona tarda a tots i a totes. I comencem, doncs, aquest altre moment d'aquesta sessió en el que escoltarem a Rocío Nogales i a Jean-Louis Laville. Permeteu-me fer dos comentaris previs, molt ràpidament. Un és que em sembla que tots plegats hem de manifestar la nostra satisfacció perquè s'hagi obert aquest procés i que aquest procés ens convida
diguem-ne, a negociar, a expressar les nostres opinions, participar, i em sembla que és una bona ocasió, diguem-ne, per posar a prova el conjunt de l'economia social i solidària a Catalunya, la seva capacitat, diguem-ne, de reflexió, de negociació i de progrés. El següent comentari, també molt breu, és que el director general ha fet al·lusió a que el Parlament de Catalunya l'any 2013 va fer una moció que va demanar al govern que hi hagués una llei d'economia social i solidària, i en la XES ens ho vam prendre seriosament i vam començar a elaborar un esborrany de llei que vam estar-hi treballant durant més d'un any i mig. Vam consultar unes 20 lleis. D'aquestes 20 jo diria que les dues que ens van interessar més va ser la de l'Equador per l'esperit i els valors que comunicava, i també les italianes regionals perquè era un procés negociat, un procés, diguem-ne, paral·lel al que ara comença. I sense més, jo dono la paraula a Rocío Nogales, que és directora de l'EMES. EMES és una xarxa d'investigadors que ja fa bastants anys que funciona, que ha fet un conjunt de treballs molt importants en el camp de la recerca, en el camp de l'economia social i de les empreses socials. I ella és llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat de Sevilla, i a mi el que m'ha tret és que ha treballat en el camp de la cultura. I això és interessant, diguem-ne, per algú que ara està més ficada en el món de les empreses socials, que és del que s'ha doctorat fa un any, m'acaba de dir, a la Universitat de Barcelona amb una tesis. I, a més, forma part de GECES, que és un grup d'experts en empresariat social de la Comissió Europea. Jo crec que li dono la paraula, recordant-li que té 25 minuts. Entendido todo hasta ahora. Eso sí, os voy a llevar a todos un poco mucho más para el sur, con nada más que con el acento. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Yo llevo desde que me he bajado del AVE hoy diciendo que hoy es un día de fiesta. Yo lo siento así porque llevo mucho tiempo viendo cómo distintas iniciativas, distintas aspiraciones, distintos trabajos que se llevan en curso durante mucho tiempo, algunas veces se frustran, no llegan a buen puerto, etcétera, etcétera. Y yo creo que hoy es un poco un día, como decía antes también a los compañeros, para celebrarnos, para celebrar de lo que somos capaces también, porque viendo lo que tenemos en torno, la dificultad de los consensos algunas veces, el hecho de que estemos aquí hoy, también lo reflexionaba antes, decía, bueno, ya todas vosotras por el hecho de estar aquí ya estáis implicadas y ya estáis comprometidas, así que eso un poco que vaya por delante. Y yo misma me siento muy implicada y muy comprometida con un proceso que he seguido muy de cerca, sobre todo desde que conocí a Josep en Bratislava, precisamente, hace ya 2 años, y desde entonces, bueno, pues es una realidad, una evolución que he estado siguiendo muy de cerca. Muchas gracias a las 5 entidades que han logrado sentarse a la mesa, que sirven de ejemplo para muchas otras realidades de economía social y solidaria en toda Europa y en el resto del mundo, pero sobre todo en Europa, donde esa tradición de familias de economía social algunas veces casi que pesa más de lo que debería ser. Muchas gracias también a Barcelona Activa por la casita que nos presta esta tarde y que habitamos con tantísima alegría. Y gracias también a Jean-Louis. Para mí es un placer. Hace mucho tiempo que trabajamos juntos en el ámbito de EMES. Jean-Louis es uno de los fundadores de la red y yo, bueno, pues fue una de las personas que conocí, que admiro y que he seguido desde hace mucho tiempo, y compartir mesa para mí con él hoy es un gran honor. Como decía, día importante, para mí día muy importante, sobre todo además porque yo creo que el estar aquí y el estar donde estamos resume muy bien esa visión que puede tener, evidentemente, se puede declinar, se puede interpretar, se puede luego matizar como queramos, pero es una visión sobre una manera de llevar a cabo el progreso social que es bastante rotunda y que, como decía antes, se ve muy poco y se ve, no es algo común.
Mi idea hoy es compartir algunas de las claves o algunas de las lecciones que hemos aprendido en estos años que decíamos del trabajo de MES, sabiendo que el reto no es tener una ley. Yo creo que esa es la primera lección. Tener una ley es fácil, puede sonar un poco brutal, pero es así, tener una ley es algo que se puede conseguir. La dificultad es que la ley funcione y que la ley responda a las necesidades para las que se supone que se concibió. Entonces, voy a hacerme con mi espacio tecnológico. Ahí estoy. Entonces, para eso lo que voy a hacer brevemente, explicaros un poquito el cómo, cuál es la contribución de MES, cómo es que hemos empezado a teorizar y a modelizar esa idea de empresa social. Un poquito ofrecer algunos de los resultados del mapeo, sobre todo del mapeo de la empresa social europea que llevamos a cabo la primera vez en el 2014, luego en el 2016 y ahora mismo estamos en ello a tope. Luego el cómo se ha ido reconociendo, cómo se ha llevado a cabo ese reconocimiento jurídico y político de la empresa social y por último, bueno, pues lanzar algunas reflexiones que igual no me dará tiempo, también os lo aviso. ¿Alguien me puede, cuando me queden 5 minutos, me podéis hacer algún tipo de... Sí, ya lo hago yo. Vale, estupendo. Me lo ha dicho así, con esa voz profunda. Es lo que me toca. Bueno, pues rápidamente, EMES. EMES es una red de investigadoras, de personas que hacen investigación en torno a la empresa social, economía social y solidaria, tercer sector, el área del sector sin ánimo de lucro. De hecho, al ser internacional, lo que nos obliga es que la empresa social, digamos que es una puerta de entrada para un montón de realidades que aquí en el Estado español pues, nos referimos a la economía social y solidaria en su mayoría. Desde el 2013 somos una red internacional, empezó como una red europea, pero lo que sucedió es que una vez vista la demanda y la necesidad de investigadoras que estaban trabajando en todo el mundo, y de hecho tenemos aquí a gente, algunas de las socias de la red, que bueno, pues de Brasil, de otras partes del mundo, nos dimos cuenta de que bueno, no podíamos limitarnos a Europa y que esa interacción era más que necesaria. Desde el 95, informalmente, en el 2002, se establece como red, como asociación belga, es una asociación belga, y desde entonces lo que hacemos es que nos especializamos y llevamos a cabo proyectos de investigación comparada. O sea, la idea es que varios equipos de investigación en toda Europa y en otros países se unen, trazamos cuáles son nuestras preguntas de investigación, nuestros objetivos de investigación y a ello vamos. Lo que es importante es saber que para nosotros lo más interesante de todo este trayecto ha sido el observar lo que estaba sucediendo más que el llegar nosotras, y que la manera de la que ha trabajado EMES ha sido realmente ver qué era lo que estaba sucediendo en Europa, en los Estados miembros, en aquel entonces eran 15, y a partir de ahí que fuera generándose esa noción o esa concepción de empresa social que es la que manejamos hoy en día. Entonces, lo que nos dimos cuenta desde el principio es que esta noción de empresa social transformadora, como la llamamos nosotros, surge a partir de experiencias o de contextos de economía social y solidaria, o sea que hablamos de una empresa social que está enraizada en la economía social y solidaria y que surge a partir de la evolución o el desarrollo diverso en el que venían desarrollándose fórmulas tradicionales de economía social y solidaria o tercer sector, como decía, depende del país en el que estemos. Una segunda manera en la que, gracias a la cual surgieron las empresas sociales, y estoy hablando de los años 90, aunque se confirma que es así también como siguen evolucionando, es a partir de nuevas fórmulas empresariales que específicamente capturan los valores de lo que denominamos empresa social. Entonces, para captarlo así muy visualmente, hablamos de cooperativas y organizaciones sin ánimo de lucro, entre las que podemos ir incluyendo distintos subgrupos que, por un lado, empiezan a desarrollar actividades comerciales o de mercado y, por otro lado, empezamos a ver una apertura, digamos, al interés general por parte de las cooperativas. Y esto es realmente una tendencia que se verifica en todos los países en los que hemos estado hablando, estudiando. Entonces, como decíamos, las cooperativas, mutualidades también, asociaciones también, ahí entrarían en algunos casos las fundaciones. Ahí es donde se sitúa la empresa social y rápidamente nos damos cuenta que en ese desarrollo, en ese ecosistema de la empresa social, no se puede hablar de empresa social sin política pública. O sin la interacción con la administración pública y a la vez también con las empresas tradicionales, las empresas convencionales. Esto
sobre todo el círculo de arriba, las políticas públicas, es algo que define muchísimo a la empresa social europea, sobre todo. Esa interacción y ese diálogo continuo con las administraciones públicas es algo que es realmente característico de la empresa social europea. Como decía, a partir de esos estudios que llevamos más de 2 décadas, pero bueno, al principio pues fueron, al segundo proyecto más o menos internacional empezamos a poder hacer emerger las que son las dimensiones fundamentales de lo que consideramos la empresa social. Y son 3. La primera es la económica, la segunda es la social y la tercera es muy importante, que es la dimensión democrática o la de participación, la gobernanza participativa o democrática, según el caso de la empresa social que estemos hablando. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces cuando se habla de empresa social tendemos a quedarnos, o algunas personas tienden a quedarse, en la primera, en la segunda, en la combinación de las 2 dimensiones. Es fundamental esa tercera dimensión precisamente porque es a través de esa, por la que se construye, por la que se lleva a cabo esa transformación social, ese empoderamiento de los agentes, de los grupos de interés que participan en la empresa social. No sé si estos son, debajo están los indicadores, digamos, en los que se dividen cada una de las dimensiones, y seguramente lo que sí que vemos que resuenan con algunos de los valores o los principios, digamos, de los que habla REAS y RIPES a nivel internacional, Cooperatives Europe y la Alianza Internacional Cooperativa, o Social Economy Europe, que es la representativa de la economía social en Europa. Entonces, eso es un poquito, hasta ahí, un poquito la aportación de MES. Más recientemente, lo que hemos sido así, lo que sí que me gustaría compartir con vosotros, y seguramente vosotras mismas cuando estáis pues, en algún tipo de negociación, incluso en alguna charla o lo que sea, habréis sido capaz de experimentar, ¿no? y de vivir en primera persona esta sensación de cacofonía, esta sensación de confusión. Bueno, pues es algo entre lo que yo creo que nos movemos, y de ahí también se puede extraer sin duda alguna riqueza, sobre todo además porque recientemente parece que se le pone a todo el sufijo social, ¿no? Entonces empieza a hablarse pues, de todo, de emprendimiento social, negocio social, innovación social, capital social, empresa social. Entonces como que empieza a costar justo el definir de qué estamos hablando y de qué no estamos hablando. Además, sucedía una cosa, y era que hasta finales de los años 90, principios de la década de este siglo, la primera década, era muy endógeno, el diálogo y la comparación era muy endógena aquí en Europa. Luego, al abrirse el diálogo con otras partes del mundo, ha sido cuando realmente hemos visto cuál era la especificidad y qué era lo que realmente caracterizaba a la empresa social europea del resto del país. Y una cosa así, un apunte, sí que es verdad que en los últimos años, yo diría los últimos 5 o 6 años, vuelve con fuerza la economía social. Durante un periodo hemos tenido innovación social, mucha innovación social en políticas y sobre todo a nivel europeo, y ahora vuelve con fuerza la economía social, pero sí que es verdad que y lo pongo ahí, con una nueva acepción, y la nueva acepción sería seguramente más abierta a economía social y solidaria, esa idea que es la tercera dimensión, si recordáis la tercera dimensión de MES, que comenzaba con la económica, social y de gobernanza. Como decía, la economía social, que es un poco el contexto del que emergen las empresas sociales, que hasta los años 70, bueno, pues vive un papel, bueno, pues eso de interacción con las administraciones públicas, con los distintos gobiernos, pero a partir de la crisis del bipolarismo, ¿cómo se llama? No sé. La crisis del bipolarismo entre, bueno, cómo se entendían, digamos, el sector público y el sector privado, se vio que eso no se sostenía, no era sostenible. Entonces vuelven con fuerza las iniciativas de economía social, pero como os comentaba, es una economía social que en sus familias tradicionales empieza a haber mutaciones muy interesantes. Y es en los 90 en los que empieza a hablarse, empieza a estudiarse y empieza incluso a legislarse en torno a la empresa social.
Esto no lo voy a revisar, pero solo para ilustraros un poco la cantidad de trabajos comparativos que se han hecho más allá de MES. Estos no son los de MES os lo he puesto antes, pero empiezan a hacerse y empieza a llamar muchísimo la atención de la Comisión Europea, pero también del Comité Económico y Social Europeo. Entonces se ve, bueno, pues como un campo que es prometedor para algunos de los objetivos políticos que se trazan estas organizaciones. Uno de estos estudios, como os decía, en los que hemos tenido la suerte de participar, aunque bueno, confieso que es también un gran desafío, ha sido el mapeo de la empresa social en Europa. Hemos logrado cubrir los 28 países miembros, Estados miembros, más 7 países cercanos. Todavía no están publicados, estamos en proceso, pero sí que me parecía importante, y era un poco la idea, compartir con vosotras algunas de las conclusiones que emergieron del primer estudio. La primera es que, bueno, se constata el número creciente y sustancial de empresas sociales en Europa, pero también se constata y se evidencia la dificultad y la complejidad de medirlas. Entonces, con ese punto de empiece, digamos, con ese comienzo, seguimos trabajando, pero sí que nos damos cuenta de que ese crecimiento responde a una serie de razones que tienen que ver con el incremento considerable de servicios de interés general por parte de la ciudadanía, el hecho también de que empiezan a crearse nuevos campos de actividad para la empresa social y el compromiso mucho más público, digamos, mucho más abierto de las empresas sociales hacia en la actividad que desempeñan. Se empieza a usar cada vez más el término empresa social a nivel europeo y de manera mucho más, empieza a ser mucho más una expresión mucho más cotidiana, y también empieza toda esa idea de que las empresas tradicionales, convencionales, tienen que ser más éticas, con lo cual, bueno, empieza ahí a haber un poco un acercamiento entre empresa convencional y empresa social. Y por último, realmente también la constatación y la prueba fehaciente de que con todo el bagaje que tenemos de economía social y solidaria ya podemos empezar a hablar de esa idea de que otra economía es posible, y como decía Álvaro antes, que no es solo un sector, sino que se trata realmente de una cosmovisión, casi es como una manera distinta de ver el mundo y de ver el cómo satisfacemos las necesidades básicas. A las fórmulas tradicionales de cada país lo que empieza a suceder es que se empiezan a desarrollar nuevas fórmulas jurídicas. En la mayoría de las ocasiones, y es lo que vamos a ver, en la mayoría de las ocasiones, y es lo que prefiere normalmente el legislador, es usar una fórmula que ya exista, una fórmula jurídica que ya exista en el país o la escala geográfica de la que estemos hablando, para poder, digamos, desempeñar el objetivo de empresa social, que depende en muchos casos, obviamente, de la legislación de cada país. Algunas de estas son, por ejemplo, aquí en el Estado español recientemente hemos tenido las cooperativas paraguas o de impulso empresarial, que creo que en Cataluña todavía no están, pero hay algunas otras que sí que están en Andalucía, la que conozco así más de primera mano. Luego las famosas cooperativas de energía, que bueno, aunque sí que se siguen incluyendo en las cooperativas tradicionales, en otras partes de Europa empieza a hablarse ya de las RESCOP, que se las conoce, y luego sobre todo algunas cooperativas o otro tipo de iniciativas, sobre todo en Europa del Este, que se centran en campos hasta ahora novedosos relacionados con el cuidado a la persona, pero también en la cultura, por ejemplo, empieza a verse muchísima actividad de empresa social y, por ejemplo, en el campo de la covivienda, con un objetivo de intergeneracionalidad. 5 minutos. Las 3 modalidades principales, ahora ya voy a ir, las 3 modalidades principales de creación, y es lo que realmente caracteriza también, otra de las cosas que caracteriza a la empresa social europea, es que surgen de iniciativa ciudadana. Y eso realmente es otra de las cosas que cuando lo ves en papel y tras haber realizado una investigación dices, pues mira, vamos por el buen camino. La segunda manera de crearse es la mercantilización de las empresas o las organizaciones del tercer sector o las asociaciones tradicionalmente, esa búsqueda de nuevos recursos en el mercado. Y por último, la reestructuración del sector público, que aunque se entiende un poquito menos en Europa de aquí, en la Europa del oeste, en la Europa central y del este sí que tiene mucho más lógica, porque en muchas ocasiones son empresas públicas
las que gestionan algunos de los bienes básicos, aunque luego pensando esta mañana decía, bueno, aquí también en Barcelona empieza ya a hablarse con los procesos de remunicipalización, también entraría dentro. Así que, bueno, al hablar de el ecosistema para la economía social, aquí no me voy a detener mucho, pero yo creo que lo más importante que sale es que en el corazón del ecosistema europeo para la empresa social hay dos elementos fundamentales sin los cuales no podemos hablar de un ecosistema favorecedor para la empresa social, que es la capacidad autoorganizativa de los ciudadanos y la proactividad de las políticas públicas. Me detendría, pero no nos da. Otro de los proyectos es ICSEM, es un acrónimo, y lo que hacemos en ICSEM es, lo he pasado muy rápido, a través de más de 200, casi 300 investigadores en más de 50 países, trabajando de manera voluntaria, eso también ha sido un poco una especie de mini revolución dentro del campo de la investigación, hemos podido poner en marcha eso que os decía antes de ver un poquito qué es lo que está sucediendo en cada uno de los países y poner en común los resultados para ver cómo han ido evolucionando las empresas sociales en esos países. Muy rápidamente, para entender la empresa social a nivel internacional, que incluso también aquí en Europa, es importante saber que hablamos de tres enfoques diferentes. El primero, el de la economía social y solidaria, que es un poco en el que nos inscribimos nosotros y también se inscribía la Social Business Initiative, que es la primera estrategia, digamos, de la Comisión Europea. Luego está el enfoque de generación de ingresos, que es otro enfoque del que habla toda esa tradición de sin ánimo de lucro mucho más anglosajona. Y luego está el enfoque de la innovación social, que considera toda acción en el mercado como, digamos, plausible o incluso deseable para llegar a esa transformación social. La paso rápidamente, luego en algún momento creo que tendréis la presentación. Un punto que me parece importante, sobre todo por el momento en el que estamos, es esa idea del cómo se va reconociendo. Para mí lo fundamental es que el reconocimiento político de la empresa social y la economía social y solidaria, como bien sabéis, no pasa necesariamente por el reconocimiento jurídico. Sí es una de las maneras, pero no pasa necesariamente por ahí. Ya se ve que gracias a la creación de unidades, departamentos, grupos de trabajo, incluso en principio informales, pero más tarde formales, también se puede reconocer a la economía social y solidaria. Reformas en ámbitos claves, y esto son cosas que suceden, o sea, son cosas que hemos estado observando en estos años. Se hace una reforma en un sector del empleo, de servicio a la persona, de compra pública, y es una manera de reconocer a la empresa social y solidaria. Poner en marcha planes y estratégicas de distinto tipo, hacer referencia a la empresa social o a la economía social y solidaria en muchas de las estrategias, y luego, evidentemente, certificaciones y todo específica. Esto es solo para daros una idea de... son 19, o sea, esto es del 2014. En el 2014 había todos esos países, 19, que tenían en marcha leyes o certificación o algún tipo de normativa, digamos, de apoyo a la economía social y solidaria. Entonces, como os decía, no basta con tener una ley, porque de hecho de aquí lo que vamos a poder aprender en este mapeo que vamos a hacer ahora son algunas de las que se han quedado en papel mojado. Entonces, no basta con tener una ley, sino lo interesante es pues lo que hace falta en el proceso. Rápidamente también, las estrategias para el reconocimiento legal que han ido adoptando poco a poco los distintos países, lo que han hecho es que han aplicado leyes marco, como las que hay en todos esos países, o fórmulas específicas, ¿vale? Y la adopción de fórmulas específicas se lleva a cabo de tres maneras. Una es adaptando principalmente una fórmula cooperativa. Por ejemplo, en Italia la cooperativa se convirtió en social y se convirtió un poco en modelo para el resto de Europa. Calificación o certificación adicional y fórmulas jurídicas específicas de empresa social. Esto es, voy como... Rápidamente. No he respirado. La creación de mercados, que se habla muchísimo de la creación de mercados para las empresas sociales. Yo creo que la pregunta esencial, es ¿a qué demanda responden las empresas sociales? Que es fundamentalmente de dos tipos, evidentemente, la pública y la privada, ¿vale? Entonces, la demanda pública lo que hace normalmente a través de, se satisface o se concreta a través de contratos, de licitaciones públicas,
y lo que hace es que estabiliza la relación de las empresas sociales con las administraciones públicas, pero provoca una serie de efectos no tan deseados algunas veces en las organizaciones porque las aleja un poco más, vamos a decirlo así, de su público o de las personas a las que se debía, digámoslo. Luego la demanda privada, y es una demanda que va un poco en auge, es la que llamamos la business to business, o sea, de empresa a empresa, es la demanda corporativa y se formaliza a través de convenios y de contratos. Y por último, la demanda individual o colectiva. ¿Vale? No me puedo parar, me pararía, pero no me puedo parar. El reconocimiento de la empresa social en las instituciones europeas, como digo, surge, o sea, se concretiza en el 2011 con la Social Business Initiative, que se centra en estos 3 puntos de acción. La Comisión actual, sin tener un plan concreto, sí que ha lanzado algunas de los programas que os pongo ahí y, sobre todo, está facilitando o está tratando de tener diálogo e intercambio con organizaciones representativas. Y, por último, reflexiones a punto de conclusión ya. A ver, y eso, en fin, he respirado, número 1. Habrá debate. Sí, habrá debate, espero además. Pero un poco para compartir lo que os decía. Fundamental la masa crítica de personas comprometidas y con alta capacidad de autoorganizarse. Y eso, viniendo aquí hoy, como que una se sentía bastante tranquilizada. Buenas prácticas de organización en fin, que sean capaces de organizarse. Modelos de propiedad y gobernanza que permitan la interacción con la sociedad civil y con las administraciones públicas. Políticas públicas que reconozcan el papel y la especificidad de las empresas sociales. Y quiero subrayar lo de especificidad porque muchas de las leyes que vemos en Europa que se han quedado en papel mojado tienen que ver con la incapacidad de las administraciones públicas de identificar cuál es el valor añadido que crean las empresas al dar un servicio o dar respuesta a una demanda que sería imposible o se haría de mala manera por una empresa que no fuera social, y conocimiento o realmente estar al día del contexto y de las evoluciones en países vecinos. Hoy, el estar aquí, como decía antes, para mí refleja pues un consenso y es un poco también al hilo de lo que decía Álvaro, en realidad le estaba escuchando y para mí es eso, o sea, el tener... El declarar firmemente con un acto como este y con todo lo que va a venir a partir de ahora, quiere decir que hay un consenso y que hemos puesto sobre la mesa que apostamos por economías plurales y transformadores y eso es un mensaje en sí. Segunda vez, como decía, no basta con tener el marco jurídico, hay que tener acción y ver cómo se va a proseguir y esto es fundamental. Uno de los grandes... Para mí, los grandes fallos de algunas de las implementaciones de leyes han tenido que ver con la evaluación, y lo estábamos hablando también con Jean-Louis en el caso de la ley francesa, la evaluación y la revisión de las leyes que se hacen. Las leyes son algo vivo, entonces no pueden aprobarse y quedarse y meterse en el cajón. Y, por último, y es muy importante también, yo creo, como sociedad catalana, el tener una ley también abre la puerta a la negociación, al debate y al poder posicionarse con otras instancias como por ejemplo la Comisión, que muchas veces la Comisión llega y donde hay un vacío, bueno, pues esto es lo que hay que hacer y así. Cuando la voluntad de legislar sale de abajo arriba, procesos, bueno, pues digamos más de arriba abajo, tienen más dificultad para llevarse a cabo. Me callo. Gracias. Muchas gracias, Rocío, porque sé que has puesto la 4ª velocidad, ¿no? Y por lo tanto pues hay que agradecer el que mantengamos los tiempos i em sembla que és obligat agrair la presència de tots dos, de la Rocío i del Jean-Louis, en aquest acte que estem fent. I sense més presento a l'amic Jean-Louis, del que començaria per dir que no sé si sap els llibres que ha publicat, quants llibres ha publicat. Potser sí que porta el compte, però n'ha publicat moltíssims i, per tant, suposo que li posaria una dificultat si li preguntés quants exactament ha publicat. És professor, com ja s'ha dit, catedràtic del Centre Nacional des Arts et Métiers, del Conservatoire Nacional. I jo ressaltaria d'ell que no solament és un expert reconegut a escala europea, sinó a escala també d'Amèrica Llatina, on hi va freqüentment, i que, a més, és militant d'aquesta història
perquè no dubta m'acudir allà on hi ha activitats, allà on hi ha gent, allà on hi ha experiències. Aquí mateix, ahir, va estar a Nou Barris, visitant Nou Barris i contrastant amb els companys de Nou Barris la seva experiència, i demà estarà, diguem-ne, intervenint en un col·loqui de història de l'economia social i solidària. I sense més li dono la paraula a Jean-Louis, que, diguem-ne, farà l'esforç de parlar en castellà. Gracias a ti. Disculpa para hablar castellano y para hablar castellano tan mal. Voy a continuar lo que ha dicho Rocío, porque pienso que presenta un paisaje muy completo de las empresas sociales en Europa. Pero lo que voy a decir, tomando el caso de Francia, es que la investigación es muy rica, pero hay una retórica de la empresa social en un país como Francia que no respeta los resultados de la investigación sobre la empresa social. Y muestra que es muy importante la narrativa que se desarrolla sobre la empresa social, que es muy diferente de las investigaciones y que produce un discurso que es muy lejos de los resultados de la investigación social. Voy a decir algunas palabras muy rápidamente sobre la situación de la ley francesa. No voy a hablar solamente de la ley, sino de... la ley es solo un momento en un proceso histórico. Y voy a hablar de la construcción de la economía social y solidaria como una construcción entre tres polos en la sociedad, que es el polo de los poderes públicos al nivel nacional, porque hay una ley nacional, pero también al nivel local y regional, porque hay nuevas políticas públicas a este nivel. Otro polo es el polo de la ciencia, de las investigaciones de ciencias económicas y sociales, que también construyen una parte de lo que llamamos economía social y solidaria, y el polo de los actores de la sociedad civil. Y voy a explicar cómo ocurre una ley que viene después de más de 20 años de debates entre los polos que presento. Primero, en el periodo que llamamos el periodo de expansión, después de la Segunda Guerra Mundial, había una arquitectura institucional que fue basada sobre el dualismo entre capitalismo mercantil y Estado social. El capitalismo mercantil asimilado a la economía y las políticas sociales asimiladas al Estado. Y pienso que en esta arquitectura es muy difícil para otras lógicas de imponerse y de no ser invisibilizadas. Y había dos elementos que no fueron completamente reconocidos en este periodo, que fueron primeramente el sector asociativo. El sector asociativo, porque no hablamos realmente de tercer sector en Francia, pero me parece que es muy parecido a lo que se llama tercer sector social aquí. Dentro de este sector social, tercer sector social, hay también una separación muy grande entre dos lógicas que vienen del siglo XIX, una lógica de solidaridad democrática, que es basada sobre la autoorganización de las personas involucradas en las acciones colectivas, y otra forma de solidaridad que es muy diferente, que es una solidaridad filantrópica, que es más la benevolencia y la manera de resolver las cuestiones de la pobreza, por ejemplo.
pienso que hay una tensión dentro del sector asociativo entre una solidaridad democrática, que es una lucha contra las inegalidades, y una solidaridad más filantrópica, que es más dedicada a la lucha contra la pobreza. Y son tipos de acciones que quedan diferentes durante todo el siglo XX entre estos dos tipos de solidaridades. Y hay una distancia grande entre las entidades que son en las asociaciones y las otras entidades que son los mutuales y las cooperativas, porque no pertenecen realmente al mismo mundo, porque las asociaciones son más en el mundo del Estado social y las cooperativas más en el mundo capitalista. Y pienso que lo que vemos al fin de los años 70 es que se regrupa al nivel de la coordinación nacional, se regrupa más y más asociaciones mutuales y cooperativas para formar lo que se llama de nuevo, porque fue una historia vieja, pero se llama de nuevo economía social. Y la economía social se define a este momento como un conjunto de organizaciones delimitadas por sus estatus jurídicos, que son la asociación, la cooperativa y la mutua, que tienen en común delimitar el poder y la distribución del capital y constituir así un patrimonio colectivo. Estas organizaciones pueden ser abordadas como la combinación de una empresa y de una asociación de personas. Están constituidas por personas que se asocian para crear una actividad económica. La investigación que se practica a este momento sobre la economía social puede dividirse entre dos corrientes. Un corriente de investigación más cuantitativa, que propone de aprender el papel de la economía social de un punto de vista cuantitativo, con investigaciones sobre el número total de estas organizaciones, para ponerlas de manifiesto en las estadísticas nacionales, siendo fácilmente identificadas gracias a su estructura jurídica. Pero al nivel más cualitativo, los estudios muestran que la especificidad jurídica no impide una banalización o un isomorfismo institucional. El conjunto de las monografías socioeconómicas pone en evidencia una tendencia a la banalización de las entidades de la economía social. En estos estudios se muestra que el modelo central de la economía social, que es el modelo cooperativo, es también portador de una ambigüedad fundamental, porque es evaluado sobre su resultado en el mercado, pero al mismo tiempo este éxito lleva una tendencia recurrente a la identificación con las empresas del mismo sector. Fue el primer momento, pero este momento de reagrupación de las entidades asociativas, cooperativas y mutuales en economía social, este primer fenómeno fue contemporáneo de un otro fenómeno que fue la emergencia de iniciativas ciudadanas que se reconocen progresivamente en una finalidad de transformación social y que tratan de organizarse. Y había muchas investigaciones que tratan de mostrar esta nueva generación de entidades por ejemplo, en nuevos campos como lo que llamamos a este momento servicios de proximidad. Se pone en evidencia que nuevos servicios adoptan en su mayoría la forma asociativa, por lo tanto se inscriben en la economía social, pero aportan elementos complementarios de acción y de reflexión, porque no se contentan del principio de igualdad formal,
un persona igual un voto, sino que inventan las actividades a partir de una construcción conjunta de la oferta y la demanda entre los usuarios, los trabajadores y los voluntarios, constituyen así espacios públicos de proximidad que se singulariza en su emergencia diferente de los servicios mercantes o estatales. Ponen en ejecución una dinámica más participativa, más de autogestión para concebir los servicios. Alcanzan su equilibrio económico no para una autofinanciación en el mercado, sino por una hibridación entre recursos diversos, recursos del mercado, recursos de la redistribución pública y también recursos de la reciprocidad. Y poco a poco, estas nuevas actividades se reconocen en la denominación de economía solidaria. La economía solidaria puede ser la prolongación de la economía social, pero tiene también elementos que son un poco diferentes, porque tienen una interrogación sobre el contenido de la producción, mientras que la economía social estaba centrada sobre la igualdad entre sus miembros en el funcionamiento interno. Es la razón por la cual, por ejemplo, observatorios como Lipies dicen que la economía solidaria se interesa en la cuestión por qué se produce y no solamente cómo y con quién se produce. Significa que tiene también una dimensión más pública, una dimensión que quiere también intervenir en el debate público y no solamente producir bienes y servicios. Y en algunos años se hacen elementos como pequeñas políticas públicas que se construyen al nivel local para incluir la economía social históricamente presente y las nuevas emergencias de la economía solidaria. Por ejemplo, se hacen en región como región del norte de Francia, que fueron confrontadas en reestructuración industrial y tratan de utilizar esta economía social y solidaria que comienza a reunirse en nuevas dinámicas socioeconómicas para el territorio. Es la idea que hay que construir la alianza entre economía social y solidaria para crearle las condiciones de un apoyo público. Y se hace inicialmente al nivel local, al nivel regional, en 2 o 3 regiones, y con el gobierno del inicio del siglo XXI había por la primera vez un secretario de Estado a la economía solidaria que fue creada y que se adiciona con una delegación interministerial a la economía social y impulsa encuentros regionales de la economía social y solidaria. Al fin del siglo XX hay cientos y cientos de delegados a la economía social y solidaria en los poderes locales que tratan de construir nuevas políticas públicas que se continúen con lo que llamamos los états généraux de la economía social y solidaria. Significa encuentros al nivel regional y nacional de los actores y también construcción de una red de colectividades que es la red de los territorios de la economía solidaria que reúne personas que son responsables de estas nuevas políticas públicas. Al inicio hay la economía social histórica, hay la emergencia de la economía solidaria y poco a poco se construye una alianza que es necesaria para poder implementar políticas públicas. Pero
hay un nuevo actor que entre al inicio del siglo XXI, que es un actor del movimiento de los emprendedores sociales, más dedicado a la idea de una empresa social, pero a una idea que es dentro de esta retórica y muy fuera de las investigaciones, porque propone una visión de la empresa social que es más el social business, sin políticas públicas, que es el contrario de lo que dice, con una depolitización de las iniciativas ciudadanas de la economía social y solidaria, y con lo que podemos llamar un managerialismo, la idea que con un better management se pueden resolver las cuestiones sociales y las cuestiones más difíciles de la sociedad, que es realmente un discurso ideológico. Y la ley francesa se construye en un momento cuando hay la economía social tradicional, la economía solidaria emergente y el movimiento de los emprendedores sociales que también ponen presión los gobiernos. Significa que la ley francesa es un compromiso no coherente entre estos dos diferentes corrientes que no son completamente complementarios, sino contradictorios. Es un compromiso que se presenta en algunos puntos llaves. Por ejemplo, había muchos debates antes de la ley francesa para saber lo que es esta ley. Y había una elección muy importante de no hacer una ley de la economía social y solidaria, sino una ley de las empresas de la economía social y solidaria, que es muy diferente porque significa que hay una definición economista de la economía social y solidaria dentro de la ley que no permite realmente a algunos grupos, movimientos, acciones colectivas de la economía social y solidaria de ser completamente incluida porque no toman la forma realmente de empresas. Por ejemplo, hay muchas organizaciones nuevas que no corresponden a esta visión. Por ejemplo, los circuitos locales de intercambio entre productores agrícolas y consumidores es una de las dinámicas más amplias en Francia, con cientos miles de participantes en territorios, pero no son realmente empresas. Están en la frontera de la ley, pero no están completamente incluidos en la ley. Es una ley que pone los estatutos jurídicos históricos de la economía social en el centro, pero que no muestra mucha vigilancia para integrar los fenómenos más emergentes de la economía social y solidaria. Hay también una divergencia entre la prioridad a la cooperativa que viene de esta historia y la importancia de las asociaciones en la economía social y solidaria de hoy. Por ejemplo, 80% del empleo de la economía social y solidaria en Francia es en la acción social, es en campos de acción como servicios sociales, servicios de salud, servicios culturales, servicios de educación. Y la presentación que se da la economía social y solidaria en la ley es una presentación que es siempre en un imaginario más industrial. Y pienso que hay también un problema en la construcción de eso. Y hay 4 puntos que me parecen importantes en la ley. Hay estas limitaciones, pero hay 4 puntos que me parecen interesantes. El primer punto es el punto de la utilidad social, porque es la primera vez que hay una relación entre economía social y solidaria y utilidad social por la sociedad. Y definice de manera no completamente coherente de nuevo la utilidad social como un apoyo social a los grupos marginalizados o una contribución al desarrollo sostenible en sus dimensiones
diferentes que se refieren a la transición ecológica y social. Se puede ver que esta definición teóricamente no puede ser suficiente, pero es una apertura que es interesante. La segunda categoría que interviene es una categoría que se crea en la consecuencia de la utilidad social, que es la empresa solidaria de utilidad social, mostrando que si hay un label que se definiese de empresa solidaria de utilidad social, si hay empresas que tienen existencia de una utilidad social, pero también escala de salarios no más de 1 a 10, estas empresas pueden tener apoyo de las políticas públicas. Hay también la introducción en la ley de la noción de innovación social, que se pone como respuesta a nuevas demandas sociales con una forma de empresa o un proceso innovativo. Y hay aperturas, hay relaciones entre empresa solidaria de utilidad social, innovación social y financiamiento público, pero no se define en la ley las reglas para tener acceso a estas finanzas públicas. Es un elemento que debe verificarse porque la ley existe ahora por más de 4 años. La ley al nivel nacional, una minuta, termino. La ley al nivel nacional no es completamente coherente, es un compromiso entre diferentes corrientes, pero pienso que hay un proceso que puede ser muy interesante para informar el debate aquí. Es no la ley nacional, pero el reconocimiento al nivel regional y local de la economía social y solidaria. Porque es a este nivel local y regional que hay, me parece, las políticas más innovadoras para sostener la economía social y solidaria, principalmente, pero no voy a hablar de todo el contenido, puedo mandar más informaciones si hay un interés, pero hay fundamentalmente en estas políticas al nivel local y regional más innovadoras, hay 3 puntos. El reconocimiento de un derecho a la iniciativa, cómo facilitar el derecho a una iniciativa para todos los grupos, y no solamente para empresas, por ejemplo. Y el segundo punto es cómo se puede reforzar las estructuras existentes, cómo se puede hacer una negociación entre las federaciones, los diferentes representantes de las estructuras existentes. Y el tercer punto es el apoyo a nuevos servicios de la vida cotidiana para favorecer podemos decir, el buen vivir en los territorios que parece tan importante en este periodo histórico. Me parece que la ley francesa tiene una reputación muy importante cuando la vemos de lejos. Pero cuando la vemos de un poco más cerca, contiene más preguntas que respuestas. Me parece que es importante de no solamente al nivel francés ver la ley nacional, sino los procesos de reconocimiento al nivel regional y local, que me parecen también elementos que pueden servir para una reflexión de una próxima ley en otros contextos. Bé, Joan Liravil deia que acabava dient que hi ha més preguntes que respostes. Jo espero que ara comencem doncs, amb moltes preguntes que hauran suggerit aquestes 2 magnífiques intervencions. Hi ha algú que s'anima, sempre el primer a parlar és més difícil. Hi ha algú que s'anima a llançar-se
A l'aigua? Deia la Rocío que crear una arquitectura legal, sentar les bases legals del que és l'economia social, no és donar-li suport a l'economia social en si mateix. Aleshores entenc que donar-li suport és legislar d'una manera diferent i una mica la pregunta és si és això. A ver, un poco revisando y repasando algunas de las experiencias que ya tenemos, como decíamos. Como bien decías, como apuntabas, tiene que ver con legislar de otra manera, tiene que ver con desde la administración pública, el querer sentarse con los representantes, las organizaciones, las personas representantes, escuchar. Luego también tiene que ver con la articulación dentro de la propia economía social y solidaria, por eso digo que lo de hoy es digno de festejar y espero que en algún momento abráis la botella de vino, de cerveza o de lo que queráis. O de cava. De cava. Menos mal que no he dicho champán. Bueno, aunque estaría disculpada hoy por la presencia de Jean-Louis. Esa articulación por parte de la propia economía social y solidaria. Y luego, de nuevo, yo hay una cosa que me lleva rondando mucho tiempo la cabeza en todos estos años de ver esas leyes. Yo no sé, así para tomar un símil así cinematográfico y en toda la gestión audiovisual y todo, está todo el periodo de preproducción, está el periodo de preproducción y está el periodo de postproducción. Eso todos más o menos hemos oído hablar en algún momento de nuestra vida de eso, ¿no? Bueno, pues lo que hay que entender es que hay que empezar a pensar en el periodo de postproducción desde el momento mismo en el que se empieza a concebir cualquier tipo de iniciativa, yo diría en general política pública, pero especialmente una ley. Yo lo que veo en casos, y lo veo cada vez más, es que falla, o sea, digamos, se hacen muchísimas fiestas, muchos fuegos artificiales al momento de lanzar la ley y, como se decía antes, una ley es un hito en un proceso histórico. Entonces, lo que sí que se ve es, por ejemplo, en algunos países donde se lanzó con muchísimo ruido porque no había nada, y ahí también tuvo mucho que ver la influencia de la Comisión Europea diciendo tenéis que decir, tenéis que gestionar, sería bueno que, bueno, siempre sería bueno que. Y lo que pasa al final de 2, 3, 4, 5 años es que son leyes que no se han revisado, son leyes que no han funcionado porque no se han implementado bien o bien no se le han dotado de paquetes financieros, pero ni siquiera es eso. Por ejemplo, la gran frustración, y tengo varios, en realidad en todos los países en los que se han hecho procesos de compra pública, de licitaciones públicas, incluso cláusulas sociales, la gran frustración por parte de todos los actores, incluidos los propios funcionarios, es la imposibilidad o, digamos, la tendencia que sigue estando ahí a dar contratos basados en el precio más barato, digamos. La incapacidad de capturar por el propio sistema, la propia administración, como decía antes, un poco repitiendo lo que decía antes, la imposibilidad de capturar ese valor añadido en la prestación del servicio que ofrece la empresa social. Entonces, por ejemplo, hay algunas personas que hablan de rentabilidad limitada, ¿no? Bueno, pues yo pienso que hay algunas expresiones, tendríamos un poco que pensar que no tenemos que empezar como si tuviéramos menos de, ¿no? Nuestra rentabilidad es distinta. Bueno, algunas pinceladas, hay algunas más, pero yo vuelvo siempre a lo de la evaluación y la revisión. Son cosas que hay que empezar a pensar desde el momento mismo en que se concibe la ley, porque es las mismas personas que la van a llevar a cabo y que se van a beneficiar de ellas que tienen que participar también en esa evaluación. Y no se hace. O sea, es alucinante, pero de verdad alucinante, los países, los ministerios que no revisan las leyes, se quedan ahí y es como, bueno, pues no, es que no hemos tenido éxito. No hemos tenido éxito, ¿por qué? Pienso que la preproducción de la ley es muy importante también porque ¿por qué fue una satisfacción para los actores franceses esta ley? Porque fue como un resultado de una presión de más de 20 o 30 años. Y finalmente la ley no es tan interesante al nivel del contenido de muchas maneras, pero hay una validación simbólica de la economía social y solidaria porque existe una ley.
es un elemento de la visibilización de una economía que queda invisible para muchas personas que son en la área de la decisión pública o de la decisión privada. Simbólicamente es importante que existe una ley, pero después, cómo esta ley puede ser un momento que retrabaja después con interacciones con los poderes públicos y las entidades de la economía social y solidaria. En Francia es un problema, porque la ley parece como el resultado final y no como un punto de apoyo para continuar la interacción. M'atreveixo a afegir una informació més aviat històrica. Ventosa i Roig, l'any 44, va publicar un llibret que es deia L'Estat i el cooperativisme, en el que explicava que hi ha moltes lleis i de molts tipus diferents i que hi ha lleis que fan avançar les coses, lleis que les fan retrocedir i lleis més aviat inútils. Lleis que no serveixen, que no són utilitzades i que no tenen cap mena d'impacte. I em sembla que aquesta és una reflexió interessant. No totes les lleis fan avançar, ni totes les lleis fan retrocedir. I que llavors, clar, és fonamental el veure com es produeix un moviment que acull i aplica la llei. Suposo que si fes al·lusió a la llei belga de la Société d'Initiative sans but lucratif, doncs la valoració que hauríem de fer és que ha sigut una llei pràcticament sense aplicar-se, o molt poc. Per tant, ha sigut una llei gairebé inútil. I tindríem un exemple d'una llei que ha servit de molt poc. Si, en canvi, faig al·lusió a la llei de cooperatives socials del 91 d'Itàlia, diria que ha donat naixement a un model que s'ha implantat no solament a Itàlia, sinó en altres països, i que Itàlia té més de 5.000 cooperatives socials amb molts llocs de treball creats. Serien exemples que van en aquests diferents sentits. ¿Més preguntas, comentarios? Al hilo de lo que estábamos diciendo, en Finlandia se lanzó una certificación de empresa social y fue una certificación, además tuve la ocasión de conocer a la persona, bueno, pues la funcionaria que lo había puesto en marcha y todo, fue una certificación que 2 años después creo que había tenido 39 empresas que la habían solicitado. Y bueno, entonces estaba, bueno, el gobierno no sabía muy bien, pero ¿por qué? Porque claro, la pregunta era un poco la de siempre, bueno, pero ¿habéis consultado al...? Bueno, no, es que pensábamos que esto iba a ser bueno. Bueno, pensábamos que esto iba a ser bueno, es que no vale. Entonces, lo bueno ha sido, y en Finlandia para mí es un caso digno de mencionar, que esa misma certificación que hace unos años parecía que se iba a quedar en papel mojado, lo que han hecho los funcionarios, el funcionariado de Finlandia, que puso en marcha esa certificación convencida de que iba a transformar el sector, bueno, pues lo que ha hecho es que, digamos, se ha remangado, ha bajado y ha dicho, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo arreglamos? Ha creado un poco ese espacio de état généreux, ¿no? Ese espacio abierto en el que la gente dice cómo piensa o para qué debería ponerse en marcha una ley, una certificación en este caso, y la certificación parece que está despegando ahora mismo, porque la necesidad estaba ahí. Hi ha 2 persones. S'insisteix molt doncs, el caràcter d'aquestes entitats com a entitats de caire molt independent, en el sentit de que prenen les seves decisions. El Jean-Louis ha citat una persona, un voto. Perfecte, no? Fantàstic. Però, d'una altra banda, i també crec que tots dos en algun moment de les seves intervencions han comentat el fet de que és necessari la intervenció pública, inclús la Rocío ha citat el tema de la contractació pública, la nova llei de contractació pública, que estableix uns barems que estableixen cert tracte, no sé si la paraula correcta és de favor, respecte de les entitats d'economia social. Podem jugar les dues baralles, les dues partides, sense tenir certa, no sé, controvèrsia?
Uno de los temas también cuando uno va a Europa y todo es siempre la idea de la competencia desleal, siempre también, ¿no? O sea, son como varias cosas que entran en juego. En realidad yo también diría que el papel o la pelota está un poco en el tejado de las administraciones públicas que también reconocen ese derecho y la manera de ser, ¿no? de las entidades de la economía social y solidaria y darle su espacio de autonomía, que de eso también se trata. Luego también creo que son también los mecanismos que se ponen en marcha. O sea, en realidad, si a partir del momento en el que se reconoce, es que es eso un poco, desde dónde se legisla, desde dónde se diseña un mecanismo de compra pública. ¿Se diseña para tienes que hacer lo que yo ya no puedo hacer o tú estás más cerca de las bases de lo que se necesita de verdad y lo vas a hacer de la manera, tienes esa confianza y además reconozco el valor añadido? O sea, hay como todo un proceso en el que también se valora, y era lo que apuntaba Jean-Louis, también se valora esa pata de economía solidaria, de ciudadanía crítica, ciudadanía activa, todas esas cosas que se dicen que también tienen sitio o toman forma, digamos, en el seno de esas organizaciones. Lo que pasa es que es curioso, pero son como dimensiones o patas que se quedan como fuera en algunos discursos, ¿no? Pero, por ejemplo, reconociendo la autonomía de estas organizaciones y reconociendo que gracias a esa autonomía son también capaces de generar ciudadanía comprometida, ciudadanía activa, es una manera de decir, bueno, pues también estamos consiguiendo eso, ¿no? Lo que pasa es que, curiosamente, se compartimentalizan muchísimo esos temas. Pienso que hay una crisis obvia de la democracia representativa en Europa y podemos decir una hipótesis es que hay también una crisis de una economía social basada sobre solamente la democracia representativa, porque la democracia representativa en el modelo político como en el modelo económico es tan importante, pero no es suficiente. Y me parece que las políticas públicas pueden ayudar si permiten experiencias que hacen una complementación de la democracia representativa con posibilidades de abrir espacios de democracia más participativa, más deliberativa, dentro de las organizaciones de la economía social y solidaria. Y es el caso con algunas políticas públicas al nivel local y regional que integran, que integran en los programas de formación financiados por las políticas públicas estos tipos de experiencias de democracia más deliberativa, más participativa. Y me parece que es un ejemplo de lo que podemos profundizar en los próximos años. Mi pregunta va relacionada en esa incoherencia de que hablaba, ¿no? de la ley, ¿no? de Francia, en ese reconocimiento que era tan importante tanto a nivel local como a nivel regional. ¿Creen que la ley ha permitido generar más puestos de trabajo que la economía tradicional y que se pudieran visibilizar en esas relaciones con políticas públicas, las propias, ¿no? La economía social y solidaria ha permitido generar más puestos de trabajo que la economía tradicional? Gracias. Para el caso de Francia, por la primera vez en la historia que conocemos, la economía social y solidaria ha creado más empleos que la economía privada en la primera década del siglo XXI. Pero después de la ley no hay tantos puestos nuevos porque la ley es solamente un elemento de un paisaje que es más y más marcado por las políticas neoliberales que destruyen
partes de lo que existe al nivel local y regional. Hay la ley que es un progreso de reconocimiento, pero en el mismo tiempo hay otros elementos que disminuyen las posibilidades de financiación por las políticas públicas. Es la razón por la cual es difícil de isolar la ley en un paisaje que es más amplio con muchas dificultades. Pero la capacidad de creación de empleo en la economía social y solidaria, comparando a la economía privada, es importante hasta ahora. Los resultados más importantes fueron en la primera década, pero después de la crisis de 2008, la economía social y solidaria en Francia muestra también una capacidad de mantener los empleos que fue importante comparando a la economía privada, porque es una economía más territorializada. Y pienso que un elemento que cambia en Francia es que históricamente la economía social no piensa su relación al territorio, porque hay una organización institucional vertical en Francia, muy centralizada. Y pienso que más y más las dinámicas al nivel de territorio son importantes para el futuro de la economía social y solidaria. He dicho que un elemento importante de la ley fue la introducción de la noción de innovación social, pero dentro de la noción de innovación social hay un matriz como lo que se llama polos territoriales de cooperación económica, que fueron experiencias iniciadas por los actores y que fueron reconocidas también en la ley. El problema es de nuevo que hay 200, 300 experiencias que se reconocen en esta idea de polo territorial de cooperación económica, pero después no hay posibilidades de recursos. Hay un reconocimiento sin recursos, que es un paradojo. Rocío, ¿sobre esto quieres añadir algo? ¿No? No. Iván. Vamos, sí, añadiría, pero ¿Sí? vamos a dejar que... No, que emerjan más cositas. Allí. Aquí. Endavant. Vale, la meva pregunta va més enfocada al fet que una de les claus de l'èxit seria que una llei, o sigui, en el teixit social en el que s'insereix, doncs no només no el desmobilitzi o el destrueixi, sinó que el fomenti. No? Llavors, una de les pors és de quina manera o quins mecanismes s'estableixen perquè precisament una llei i els mecanismes de desplegament que genera té en compte el que s'estava creant ja des del teixit preexistent. O sigui, jo estic a la xarxa d'economia solidària i em ve al cap dos formes o dos eines que hem desenvolupat. Un és el balanç social, que és una mica el certificat que hem creat autoinstituït perquè no hi havia una legislació que afavorís això. Llavors era el mecanisme d'identificació de l'economia solidària que ens hem creat des de l'autonomia, per dir-ho així. I llavors si ve una certificació d'àmbit de caràcter legislatiu en què s'emmarcarà i si no acabarà minant aquestes iniciatives que venien del teixit. I l'altre, per exemple, són les xarxes locals d'economia solidària. La nostra forma d'articulació territorial són les xarxes locals. Llavors, de quina manera, si es preveuen mecanismes de desplegament territorial, aquestes xarxes, aquest teixit preexistent, es té en compte en la llei, que crec que és... El Joan Louis deia alguna cosa al respecte ara, però ja ens ho trobem ara amb els ateneus cooperatius, que són un mecanisme que si es entra en una dinàmica virtuosa amb les xarxes locals d'economia solidària es retroalimenta i és positiu, si entra en una dinàmica competitiva o excloent, doncs no. També es pot donar que la xarxa local entra a l'Ateneu cooperatiu i llavors la capacitat d'autonomia es perd. Aquestes dues reflexions sobre la possibilitat de destruir o de desmobilitzar o com enfocar-ho des de la potenciació, on estan els límits. Vaya por delante que,
la experiencia dice que para una ley, en este caso, y yo hago referencia ahora mismo a la ley de aquí de Economía Social y Solidaria de Cataluña, la manera en la que va a poder dar respuesta a las necesidades que hay es si es capaz de incorporar precisamente esas iniciativas, que no es que sean incipientes, pero son informales, que es una gran diferencia, no es lo mismo ni muchísimo menos, como decía Jean-Louis, hacía referencia él al caso francés. Para mí, una de las cuestiones principales va a ser el cómo esas experiencias, cómo se le abre la puerta a esas experiencias para que tengan acceso a los mecanismos, la financiación, los recursos que va a poner en marcha la ley, sin tener que pasar necesariamente por una forma de empresa, como decía Jean-Louis. Y yo creo que ahí también existen ejemplos alrededor nuestra, pero tampoco hay que irse muy lejos. Pero, por ejemplo, ahora me viene en mente las cooperativas de comunidad en Italia. Me acaban de venir a la mente, bueno, pues las cooperativas de comunidad en Italia ahora mismo no es una fórmula legal, pero es algo que está emergiendo, sobre todo ha surgido a raíz de la urgencia migratoria, todo lo que ha llegado a Italia, la incapacidad del sistema de acogida italiano, que ya era bastante virtuoso. Bueno, pues han empezado a surgir las cooperativas de comunidad y son redes ciudadanas y en algunos casos se han constituido como cooperativas y en otras no. Pero a partir del momento en el que se declaraba, se demostraba que estaban cumpliendo satisfaciendo una demanda de una urgencia, de respuesta a una urgencia, han tenido acceso a alguno de esos recursos. O sea, creo que la clave del éxito va a estar en que se abra la puerta a lo que es realmente transformador y a lo que realmente puede acabar siendo formalmente economía social y solidaria sin que necesariamente exija que lo sea, y a la vez un poco hacer en fin, no dejar que pase todo tampoco, porque ahí también está un poco, el ejercicio un poco de tejer fino a la hora de legislar, es eso, el que no pase todo, que no entre todo, pero a la vez no excluir a esas iniciativas que conforman el humus, son realmente el humus de lo que será esa economía social y solidaria. Luis. Es muy difícil de hacer una evaluación porque los actores tienen una ley nacional, también apoyos a nivel locales y regionales, y si hay una articulación interesante entre los tres, puede ser interesante para los actores, pero hacer una evaluación general es muy difícil. Lo que ocurre, por ejemplo, en estos momentos, porque hay un nuevo gobierno que hace una asimilación entre economía social y solidaria y social business. Y lo que tenemos es una nueva tendencia que se analiza en algunos territorios, que los actores del social business que se presentan, que se legitimizan como actores que no necesitan recursos públicos, con este discurso toman todos los recursos públicos y invisibilizan las otras partes de la economía social y solidaria, considerada como la economía social y solidaria vieja, y el social business se presenta como la economía social y solidaria del futuro. Y pienso que hay una tensión política y económica en esta violencia de los actores del social business que se presentan como el monopolio de la eficiencia y el monopolio de la nueva economía social y solidaria más eficiente. Y se ve en muchos territorios, significa que no exista solamente la ley, pero también la manera como se interpreta la significación de la economía social y solidaria. Es la razón por la cual al inicio he dicho que la narrativa dominante es muy importante para formular las representaciones de lo que consideramos como economía social y solidaria. Y eso no es algo homogéneo. Hay tensiones entre diferentes concepciones de la economía social y solidaria. Concepciones que son
más democráticas, articuladas con la autoorganización ciudadana, y otros que son más managerialistas. Reafirmar un poco la idea de que la empresa social no puede estar en el centro del debate de economía social y solidaria. No puede ser el único sujeto, creo, de esta ley. Esta ley tiene que incorporar el ámbito socioeconómico integral, socioempresarial y sociocomunitario, formas de mercado y de no mercado, economía productiva y reproductiva, y limitarlo todo a una empresa social pues sería perder la riqueza del conjunto de la actividad socioeconómica y comunitaria que hay en Cataluña ahora mismo. Y también recordar que gracias a compañeros como gente de Joves hemos aprendido que en Quebec le llaman las empresas colectivas, también, ¿no? Que también es otra definición interesante, ¿no? Respecto a la empresa social. La ley francesa es insuficiente, según ti, Jean-Louis, pero claro, la comparamos con la ley de la economía social española, entonces nos parece muy avanzada, ¿no? Porque la ley de economía social española es más convencional. Cuestiones interesantes que podemos aprender: la utilidad social, los polos territoriales, el comercio justo, la moneda social, todo esto lo reconoce la Ley de Economía Social y Solidaria, y también define que la economía social y solidaria es un ámbito de desarrollo económico distinto al del capitalismo. Esto es interesante como referencialidad, ¿no? No es un sector a luchar contra el privado o lo público, sino que es una forma de desarrollo económico distinto. Esta expresión nos parece interesante a algunos. La pregunta es, aquí estamos hablando de cambio de modelo económico, de concertación público-cooperativa comunitaria, de economía plural transformadora, ¿no? Estos conceptos. ¿Cómo desde la ley francesa o desde las legislaciones que tú conozcas, Rocío, se da apoyo a este tipo de proposiciones, ¿no? No solo de reconocer el sector, sino de intentar cambiar el modelo económico en general, diversificar la economía, pluralizarla y, sobre todo, qué pautas de coproducción entre lo público, lo cooperativo y lo comunitario existen para hacer una democratización de la economía, ¿no? Gracias. Pienso que este punto es también un elemento de debate dentro de la economía social y solidaria. Si es más importante de considerar que hay un sector o que la economía social y solidaria es un elemento de transformación del sistema económico, y no soy seguro que hay un acuerdo completo entre los actores y los investigadores de la economía social y solidaria sobre este punto. Y me parece que la relevancia de la economía social y solidaria, pero es una opinión personal, tiene que ver con la capacidad de resolver problemas que son los problemas de nuestra sociedad ahora, y con una respuesta que puede ser una respuesta plural. Y pienso que la idea de la pluralidad y de la diversidad es muy importante para la economía social y solidaria, y que es un poco diferente del sector. Esta capacidad a desarrollar una pluralidad en las lógicas socioeconómicas es algo que puede reintroducir un poco de democracia en la economía, porque la economía sabemos cómo funciona, y me parece que hay a las fronteras del servicio público y de la economía social y solidaria, como tú dices, elementos de innovación también, no solamente de innovación social, pero de innovación institucional. Cómo se puede hacer un nuevo tipo de acción pública, integrando en una construcción conflictiva los redes ciudadanos y los actores, los poderes públicos. Y me parece que podemos aprender de la mutualización de experiencias de este tipo.
Un poco como decía Jean-Louis, yo creo que también el debate está también dentro de la propia economía social y solidaria. O sea, yo creo, pensando también en las leyes que así que tengo más claras, es verdad que esa posibilidad o esa opción de constituir una alternativa o de constituir una manera diferente, ese reconocimiento explícito a ese potencial tan transformador, son pocas las leyes que lo recogen. Yo diría que es la francesa y seguramente la italiana. La italiana menciona la otra manera de... Pero el resto sí que es verdad que la atención, y sobre todo a nivel europeo existe una atención muy concentrada en la economía social y solidaria como fuente, y diría la economía social sobre todo, como fuente de empleo de mejor calidad y más estable, en el que a lo mejor se consiguen, pero todo esto yo creo que muchas veces los legisladores, algunos legisladores, lo dicen un poco sin haber bajado mucho al terreno, ¿vale? Entonces, también esa es un poco la lucha, el decir, bueno, espera, porque desde la economía social y solidaria está la necesidad de hacerse visible a ese nivel, pero también hacerse visible por todo lo que conlleva, que no conlleva solo creación de un mejor empleo, más estable, más equitativo, más etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí, bueno, pues es una gran tensión también, como decía Jean-Louis, dentro de la propia economía social y solidaria. Y luego, ya te digo, en forma de ley, darle reconocimiento y dotarlo de recursos. A día de hoy, o sea, ahí hay una gran ventana de oportunidad para Cataluña, porque es el momento de hacerlo y sería el momento realmente de significarse y de decir así es como se hace una ley de economía social y solidaria. Pero hay también eco en un debate mucho más general. Por ejemplo, había esta controversia muy famosa entre Lippmann y Dewey. Lippmann, que fue uno de los fundadores del neoliberalismo, dice que cuando hay una sociedad más y más compleja, hay la necesidad de hacer delegación a los expertos. Y, por ejemplo, la economía de hoy es mucho más complicada y significa que los ciudadanos no pueden intervenir en la economía porque es demasiado complicado para ellos y ellas. Y esta posición es muy fuerte, por ejemplo, en una visión del poder tecnocrático, que es seguro que hay que decidir de principios constitucionales en economía. Es la posición de Hayek, que no hay que discutir más de economía, porque la economía es un problema de expertos y los otros no tienen nada que decir. Y la otra posición es la posición de Dewey, que dice no. Si la situación es más y más compleja, la única solución que puede ser relevante es la solución de la autoorganización de las personas que pueden hacer la concepción de una solución que es realmente adecuada. Y esta tensión entre dos visiones de la economía y de la sociedad es una tensión que conocemos en muchos ejemplos ahora. O la solución es la tecnocracia o la solución és més democràcia. Una de les funcions dels coordinadors de taula és advertir el temps que falta per acabar les exposicions i jo em temo que els organitzadors em cridaran a mi el temps, em cridaran a mi perquè el temps s'està esgotant. Hi hauria alguna altra pregunta, alguna altra reflexió o podem deixar-ho aquí amb una riquesa de debats i d'exposicions. Bona tarda a totes i a tots. Anirem ràpid abans que se'ns en vagi tothom, perquè hem vist que es va aixecant la gent a aquesta hora i abans que ens quedem sense públic, Joan, tindrem que anar per feina i explicar el que ens queda.
Molt ràpidament, primer de tot, agrair als ponents, tant en Jean-Louis com a la Rocío, la ponència i sobretot el debat que s'ha generat, que jo crec que ha estat intens i amb aquestes experiències que ens aporten de França i d'altres parts del món, crec que ens han de servir de model a tots. Per mi el tema, volem parlar d'aquest procés que hem encetat des de l'ESCAT de reflexió de la construcció de bases d'aquesta futura llei catalana. Jo crec que, en primer lloc, hem de reconèixer el fet, aquí tenim, per exemple, representant de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona, i veig també l'antic comissionat i l'antic director general, que també han fet aquesta continuïtat. Jo crec que això és molt rellevant, més enllà de la persona, que hi hagi aquesta continuïtat amb la voluntat de tirar endavant. I sobretot veient també en el nostre cas aquesta família de l'ESCAT, nosaltres ens pensàvem que érem una petita família, les mutualitats, i hem vist que, sorpresa, ostres, sí que tens família, no? I et dones compte que n'hi ha molta més, no? I ostres, quanta gent, no? Aquí vull agrair als companys de la Junta l'acollida i que m'hagin introduït molt més en aquest món i la rebuda que tenim les mutualitats, per tant, molt agraït. Però sobretot m'agradaria destacar, ja per concretar els 2 punts, és per què aquest tema de la llei catalana i la gran oportunitat que crec que tenim, no? Perquè se'ns diu que sentem unes bases en les quals som molt diferents, el món de l'economia social és molt plural, molt divers, també vol dir que és molt ric, i crec que el gran esforç que estem fent és posar-nos d'acord en trobar aquestes bases, aquests punts d'acord, que han de servir per facilitar la feina en el regulador. Parlava el Jean-Louis del tema francès com si fos ja la destinació final, ja teniu la llei, espavileu-vos i ja està. I en el nostre cas és dir, escolta, tenim aquesta oportunitat, tenim un concepte que és l'economia social i solidària, sobretot economia social, que estem veient que molta gent se la vol apropiar. Per què? Perquè és un valor i s'està agafant un valor molt gran. Us ho diu alguna experiència amb aquest tema. Les mutualitats i mútues també s'han apropiat ja d'aquest nom, ja l'hem perdut. I si no, penseu que, jo dic sempre, vas a un hospital i diuen de quina mútua ets? Quina mútua ets? Què vol dir quina mútua ets? De Tesla, Sanitas, tots amb el respecte, això no és una mútua. Llavors, s'han apropiat del nom, s'han quedat lo bo, però el pitjor no és això, és que s'han quedat lo bo i ens han pervertit el nom amb lo dolent. Per tant, jo crec que tenim aquest gran repte de totes les famílies de posar en valor aquest concepte d'economia social. Posem-nos d'acord amb aquestes bases, que és el que volem, de construir-ho de forma col·lectiva, és un gran esforç, ja explicarem en breu detall el què creiem que podem fer, i agrair a les institucions públiques aquest encapsulament que ens donen amb la llei de cara a futur. Aquest objectiu, i com ho farem? Doncs una sèrie de principis on ens basarem en aquests principis, sobretot de diàleg, de transparència, de poder treballar de forma conjunta tots plegats, que és el que realment volem i ho estem demostrant, posant-nos d'acord amb aquells punts, sobretot que creiem que són claus i que de cara al regulador li posarem molt més fàcil si nosaltres ja hem fet aquesta feina i estem d'acord nosaltres per evitar problemes de futur, com comentaven els nostres ponents. Avui arrenquem, 13 de febrer, és dimecres, per tant ja anem bé, ja no és dimarts, ja arrenquem bé el tema, i sobretot amb aquesta xerrada inspiracional, que esperem que també ens pugui aportar moltes idees, amb aquesta participació oberta que us proposem, però sobretot després a cadascuna de les nostres organitzacions farem 2 sessions a cada organització i també documents on anirem recollint totes aquestes propostes i després a la Junta Directiva de l'ESCAT és on li donarem forma en aquest conjunt d'idees per posar-nos d'acord, com dèiem, amb aquestes bases que haurien de regir aquesta futura llei. Nosaltres no som els reguladors, òbviament, ho tenim molt clar, però davant de l'entomada que ens han fet, escolta, si ens demaneu aquestes bases, crec que és molt més fàcil pel regulador tindre unes bases on estem d'acord les famílies que formem part de l'economia social per poder-ho desenvolupar. Serà per mi un punt de desenvolupament molt més simple que no fer-ho al revés, com comentaven en el cas francès. Molt bé, segueixo doncs i vaig cap al final. Em toca al final, em diuen que he de dir una sèrie de coses i em diuen que estem fora de temps. Per tant, faré el que pugui. Hi ha un tema que em demanen que digui al final, però me n'oblidaré, per tant ho dic ara. Teniu unes butlletes, teniu una urna allà, per tant, sisplau, les ompliu i al sortir la poseu a la urna, així també anem practicant, que sembla que se'n girarà feina aviat amb aquest tema de posar papers a les urnes. I, per tant, que ningú surti sense posar el paper. Com comentava el Jordi, el procés de reflexió que avui s'ha presentat, que us hem presentat entre tots,
el farem cadascuna de les 4 famílies que composen ESCAT, 4 famílies, 5 entitats. L'objectiu és que els debats que fem a cadascuna de les famílies el farem així per cadascuna d'elles, però amb una mateixa sistemàtica de reflexió, que ens permeti arribar, per una banda, al màxim consens, també veure on està el dissens i d'aquesta manera avançar cap al posicionament compartit, que és l'objectiu final. A través d'aquesta metodologia de treball i a modus d'exemple, hi haurà més i hi haurà els que els participants i les participants vulguem, evidentment, però a modus d'exemple temes que treballarem o que posarem sobre la taula. Definició d'economia social. Qui som? Què és? Qui és l'economia social catalana? Quines són les especificitats que compartim aquestes famílies de l'economia social? En segon lloc, per què volem una llei d'economia social? Que és una pregunta que també us hem llançat ja. Per què volem impulsar una llei? Des d'una perspectiva interna, què ens ha d'aportar al sector una llei d'economia social? I des de la perspectiva externa, què aportarem a la societat des d'una llei d'economia social i des de l'economia social? I fins on volem que reguli aquesta llei? Volem una llei generalista? Volem una llei molt específica, molt concreta? Són debats que haurem de fer. També, per exemple, quines són les polítiques de foment que volem que vagin vinculades a aquesta llei d'economia social? Ha de contemplar un registre, aquesta llei? Qui validarà aquest registre? Quines mesures de foment de l'economia social volem que incorpori la llei? Quins mecanismes de participació ha de preveure aquesta llei? Són exemples de preguntes que posarem sobre la taula per fer entre tots. Des de cada família, tercer sector, mutualitats, cooperativisme, economia solidària, farem el debat, recollirem la visió de cadascuna i a partir d'aquí extraurem la visió compartida, que serà el repte i serà l'èxit quan hi arribem. Però a partir d'ara, quines seran les passes que farem? El Jordi us ensenyava abans molt ràpidament aquest esquema, aquest calendari de treball, i per tant ja heu vist que volem arribar abans de l'estiu amb un document de bases compartit per totes les famílies que puguem presentar al conjunt del sector, a l'administració i a la societat a la tardor del 2019. Aquest és l'objectiu, aquest és el calendari que ens plantegem. I després, també com s'ha dit a la primera taula, volem continuar sent proactius i contribuir a que hi hagi aquest projecte d'economia social i solidària de Catalunya. Aprofito aquí ja per un moment per agrair molt especialment a Vector 5 i a Ecolèctic, que són les dues organitzacions que ens acompanyaran, ens estan acompanyant i ens acompanyaran en aquest procés i també en l'organització d'aquest acte, i per suposat als equips tècnics de les 5 entitats que formen ESCAT, l'agraïment en nom de la Junta. Durant el debat que es feia abans, la Rocío ens ha explicat que una llei per si sola no serveix i s'ha fet tot un debat molt interessant en el que evidentment no tornaré a entrar. Però en tot cas el que tenim clar és que una llei d'economia social, i més una llei d'economia social i solidària feta entre l'administració, entre el govern i el Parlament i el sector, si la fem bé, ajudarà molt a enfortir el sector de l'economia social. De fet, no el sector, com comentava abans el comissionat, més que sector hauríem de parlar una manera de fer economia. Això que anomenem economia social i solidària, que és aquella economia democràtica, aquella economia que no especula, aquella economia que senta de veritat en les persones i aquella economia que al final crea riquesa col·lectiva. I enfortir el tercer sector social, enfortir el mutualisme, enfortir el cooperativisme i enfortir l'economia solidària és enfortir l'economia social. Per tant, el repte que tenim per davant, també s'ha dit abans, és majúscul. També compartim aquesta idea que és un bon moment i el que fem és convidar-vos a tots i a totes individualment com a organitzacions a participar en aquest procés. Estem convençuts que ens en podem sortir, formar part d'una transformació com és crear un model d'economia social catalana, pensem que ha de ser atractiu per tots i per totes nosaltres i, per tant, convidar-vos, insistir, convidar-vos a participar en el procés. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda i fins aviat.